Ahora sí, ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos todos. Nada más para avisarles, ya quedó su primera evaluación correspondiente a la materia de pedagogía. No la van a poder visualizar ahorita en la plataforma. ¿Por qué? Porque muchos están integrando todavía, ¿no? Justamente a la carrera y entonces todavía no está como tal la lista asignada en la de calificaciones, ¿sale? Pero ahorita les digo quién ya tiene calificación, cuál es su calificación para que la puedan ir registrando y la vayan teniendo, ¿sale? Paso rápido, lista. Amanda Guadalupe Díaz Padrón. Presente. Hola Amanda, buen día. Alondra Macedo Solís. Presente. Azul Jimena, Presente. gracias. Brenda Karina. Brenda. Presente. Claudia Ivonne. Daniel Linares. Presente. Dulce Melisa. Presente. Ael. Ael Presente. Batsebat. Joeli Elizabeth. Presente. José Manuel. Juan Ramón Hernández. Karen Rangel. Presente. Gracias. María Guadalupe Rueda. Naomi. Presente. Sabine. Presente. Sara. Presente. Susana. Verónica. Presente. Gracias. Nancy. Presente. Gracias. Ana Karen. Presente. Gwendolyn. Presente. Gracias. ¿Faltó alguien en la lista que no lo haya nombrado o la haya nombrado? Ok. En su primera evaluación voy a ir así por el orden. Alondra, 10. Amanda, 8. Azul, 9. Brenda Karina, 9. Claudia Ivonne, 10. Daniel Linares, 9. Dulce Melisa, 10. Jael Batseba, 10. Joeli, 7. José Manuel Jasso no presentó. Juan Ramón Hernández, 9. Karen Rangel, 9. María Guadalupe, 10. Naomi, 9. No sé. Sabine, 6. Sara Sherlin, solamente me enviaste un trabajo y te faltó otro trabajo, por lo cual no te pude evaluar, porque no me da la sumatoria para ponértela, ¿sale? Échale un Ok, ojito a eso, por favor. creo que no se ¿Sí adjuntó estás? el archivo, pero ya los tengo hechos porque los hice juntos. Ahorita checo y lo envío, profesor. Por favor, porque estas calificaciones yo ya las mandé me las pidieron y ya están en dirección. Entonces, para poder modificarlas o a ver cómo le hacemos, ¿sale? Susana Gutiérrez Andrés no presentó y Verónica Martínez Hernández 9. En este caso, Nancy, Ana Karen y Gwendolyn les di hasta el día viernes para que me pudieran subir las tareas, ¿sale? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, mándenla y las atiendo de forma personal, ¿ok? ¿Se acuerdan que la clase pasada y vimos ahí algunos videos que por ahí les dejé el link que les dije que hicieran las anotaciones de lo que más les llamó la atención, ¿sí se acuerdan o no? No, profe. ¿No fue un video con ustedes? A Les nosotros. mandé información. ¿Eres No, más Lupita bien nos Flores? dejó que nosotros investigáramos. Ok, espera un tantito. ¿Eres Lupita Flores? ¿Así estás? Guadalupe Flores. Caray. Pásame bien tu apellido, Mérida, ya que me acaba de enviar ahorita un chat. Rueda Flores. Ok. 10. ¿Sale?
Ya para que quede. Ok, a partir de esta investigación, si mal no recuerdo, déjenme, aquí están los fotos. Acerca de las culturas mesopotámicas, hebreas y fenicias, ¿sí? Ok, ¿quién me ayuda dándome información acerca de lo que encontró? Si hizo un apunte, si quiere compartir pantalla, adelante. Nos asignó la, la, la cultura a Ok, investigar. gracias. Gracias, mi vida. Entonces, empezamos primero con Mesopotamia. A los que les asigné Mesopotamia, ¿quién me ayuda, por favor? ¿A quién le Deje asigné que cargue Mesopotamia? mi apunte, es que se está tardando en abrirlo. ¿Quién Mm, más? En lo que Naomi puede, ¿quién más? Yo, maestra. Adelante, mi vida. Ok. Eh, Investigación en Mesopotamia, centrada en la Ujú. formación de escribas para servir a la élite gobernante y sacerdotal. Se, se centraba en el aprendizaje de la escritura cuneiforme en las escuelas Eduba, donde solo accedieron los hijos de las clases altas y varones. Los métodos incluían la copia de textos de los maestros en tablillas de barro y se especializaban en campos como la administración, el derecho, las matemáticas y la medicina, para formar escribas y sacerdotes calificados. Sus objetivos eran formar escribas para que pudieran llevar registros y gestionar el gobierno, la economía y los templos. Las escuelas eran de tablillas, duba, se ubicaban cerca de los templos y albergaban bibliotecas. Métodos de enseñanza mm, eran en las tablillas y la copia de textos y ejercicios repetitivos con la ayuda de maestros y ayudantes. Textos literarios, históricos, científicos y religiosos. Sus aspectos importantes era la exclusividad social y de género. Era voluntaria y costosa. Familias adineradas enviaban a sus hijos y principalmente asistían masculinos. Se especializaban tras dominar la escritura en derecho, administración, medicina, astronomía o matemáticas. Los escribas graduados podían convertirse en sacerdotes, funcionarios del Estado, burócratas o trabajar para el ejército o en el palacio. Y a ti de forma personal, ¿qué es lo que te llamó la atención y cómo viste una evolución, ¿no? Desde el principio de los tiempos en cuanto a la educación de la cultura mesopotámica o la ves igual? ¿Qué diferenciaciones o qué similitudes pudiste encontrar, Joely, en cuanto al avance justamente educativo? Mm, Pues sí ha cambiado, pero seguimos con las mismas reglas, como por ejemplo que tenemos que seguir el mismo método de enseñanza, que nada más es como que escribir, copiar textos, eh, bueno, algo así, más o menos. A Eh, eso que tú le y llamas, se le llama repetitivo. y ustedes lo verán, que forma parte de una enseñanza tradicionalista, son los métodos tradicionalistas que se gestionaban antes en la educación, y eso que ya estamos hablando de un momento muy avanzado. Pero sí hay que destacar algo de la cultura mesopotámica. Ellos ya empiezan a contar con una forma de escrituración a partir de tablillas, y que ya empiezan, como si fueran cuadernos, ya empiezan a tener, digamos, una educación más corporativa, si podemos llamarlo así, más organizativa. Y efectivamente empezaron a partir de la traducción y de la copia fidedigna de ciertos escritos. Y volvemos a lo mismo. La educación tampoco era para todos. Todavía seguimos con esta parte de la educación. Se limita, no es para todos, solamente ciertos miembros de la comunidad, por llamarlo así, son los que pueden acceder a la educación y no una educación generalizada donde vemos astronomía, donde vemos física, no una educación más bien por y para el gobierno y también que tiene que ver con esta parte religiosa. No hay más. O sea, por donde le busques,
pues no hay otra forma de educación, pero así se empieza justamente, y además fíjense qué interesante, o al menos a mí me parece muy interesante cómo la cultura mesopotámica, independientemente de la forma educativa, cómo logró crecer tanto, ¿no? Su vestigio cultural y que todavía sigue muy arraigada en aspectos eh, propios, ¿no? También de la vida diaria. ¿Cómo lograron también influenciarnos? ¿Cómo pudieron hacer grandes asentaciones arquitectónicas sin siquiera poder saber, ¿no? A ciencia cierta cómo medir o tener los instrumentos necesarios? A mí me parece muy interesante que aún sin el conocimiento lo tenían, ¿no? Pero no un conocimiento tradicional como nosotros, ¿no? Que lo podemos encontrar en libros o podemos aprender. Ellos lo aprendían a partir de que lo hacían, ¿no? Muy bien, Joely, para tu participación, Joely Elizabeth, ¿qué? Participación del día de hoy. ¿A quién más le tocó la cultura mesopotámica? ¿Quién más nos quiere compartir algo? A mí, No, adelante. Mesopotamia se consideraba la cuna de la civilización porque allí nacieron la escritura, las leyes y las primeras formas de organización en la vida social y política. También, quizá y voy a repetir algunas cosas, pero por ejemplo, aquí nada más la gente que era rica podía tener acceso a la educación. Eh, como hijos de políticos o sacerdotes, por lo que aquí yo investigué. La educación era escolar formal y se transmitía por generaciones su conocimiento. Además de que, pues, como era todo escrito, pues tenían ya algunas bases. Em, los maestros eran muy estrictos y castigaban a los alumnos si no aprendían. La religión, estudiaban religión, leyes y números. Em, bueno, la educación para ellos servía para mantener el orden y las tradiciones y fue de las primeras formas de escuela de toda la historia. También puedo observar que de esta misma cultura surgieron pues varias como civilizaciones como los sumerios, acaidos, babilonios y asirios. Tenían una cierta organización como que todavía estaba muy arraigada con el rey, sacerdotes y nobles. El rey pues gobernaba. El sacerdote y los nobles controlaban los templos y la economía. Los comerciantes y artesanos producían bienes y realizaban intercambios, y los campesinos trabajaban la tierra, y los esclavos realizaban trabajos forzados. Y pues tenían como religión, bueno, su religión era politeísta, adoraban a muchos dioses como Anu, Enlil y Istar. Creían como en dioses que controlaban todo lo que ocurría y construyeron sigurats, templos escalonados dedicados a sus deidades. Y pues los aportes culturales que tuvieron fueron escritura cuneiforme, código Hammurabi y avances en las matemáticas, astronomía, agricultura y arquitectura, y crearon canales de riego y sistemas agrícolas avanzados. Eh, con respecto otra vez a su educación, se enseñaba lectura, escritura cuneiforme, matemáticas y leyes, eh, y el objetivo era formar escribas y funcionarios para el gobierno y los templos. La educación estaba dirigida sobre todo a los hijos de sacerdotes y escribas. Entonces, como que todo era muy meticuloso en todo este tipo de cosas, y como que ciertas personas la tenían, o sea, como que no era como para todo el público en general, como a un hijo de campesinos o algo así. Entonces, como que eran muy así. Mm, Pues, ajá, sí, 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 efectivamente, ¿no? Pues en Mesopotamia tenían una educación que principalmente sí la daba la familia, ¿no? Desde los inicios del niño, pero a partir de los 15 a los 25 años, generalmente, pues ya había ya como decían, recibían una instrucción militar, ¿no? En este caso, el manejo de armas, otras habilidades literarias, pero sí, la literatura
tenía que ver más bien con lo religioso y con materias justamente de antrología, de astrología, perdón, ¿no? Y efectivamente los niños sí recibían la educación, vuelvo a repetir, no era para todos, pero sí de cierta forma se daba desde casa. En casa se hablaba de cierta forma de religión y de política, ¿no? Eran como las instituciones mayores que hablaban justamente de la educación. Y en este caso, Naomi, por ejemplo, ¿a ti qué te llamó la atención o qué diferenciación encuentras o encuentras similitudes con la educación actual? Pues lo que ahorita puedo observar es de que ya todos tenemos acceso a la educación. Aquí ya no es de que porque tengamos más dinero puedes estudiar, ¿no? Aquí ya es ahora sí que para todos. Y pues, claro, tenemos un campo abierto para muchas asignaturas o muchas ciencias que podemos investigar, ya no solo matemáticas o astronomía. Claro, todo va de la mano, pero pues ya con diferentes ramas. Este, también lo que puedo ver o así es que es más fácil ya como adquirir conocimiento antes y pues ya todo tenemos escrito y a lo cual podemos recurrir fácilmente, como usted lo dijo. Ya no es de que estarlo experimentando para poder aprenderlo, sino que ya está todo en libros para así pues aprenderlo. Muy bien, Naomi, y tienes tu participación del día de hoy, pero fíjense, ¿no? Y una gran interrogante. Ahora que tenemos libros, acceso a la educación, que tenemos nuevas formas de investigación en cuanto a la educación, que fue progresando, ¿no? El aspecto de la educación. Yo les pregunto, ¿tenemos más conocimiento de la que se tenía en Mesopotamia, en China, en la cultura hebrea, en la cultura griega? ¿Creen que se tenga más conocimiento? En parte sí, ¿no? Porque Perdón, perdón. descuide. En parte sí porque hemos aprendido, bueno, hemos visto cosas nuevas que a lo mejor todavía antes no nos causaba la espinita del por qué, pero gracias a esas bases que ellos dejaron podemos investigar lo que actualmente tenemos aquí, como alguna duda, alguna ciencia, algo nuevo, porque pues gracias a ello tenemos como ciertas bases de la investigación, ¿no? Quiero pensar. Ujú. Entonces, ajá. Sí, sí, muy bien. Y quiero que detengamos, porque hago mención justamente a esto que ustedes puedan ir pensando, maestras. Les voy a decir por qué. Porque efectivamente, ¿no? Obviamente la educación va avanzando, pero tenemos una desventaja nosotros como docentes en cuanto al uso de la inteligencia artificial, de la llamada IA, ¿no? Donde de repente cuando calificamos una tarea, híjole, ¿no? ¿Cómo te explico que sé que la bajaste de internet, copiaste y pegaste? ¿Cómo verifico que efectivamente ustedes, maestras, que sus alumnos estén aprendiendo? ¿Cómo van a poder verificar que de verdad estén aprendiendo y estén generando su propio conocimiento? Yo no digo que no utilicemos para eso son las herramientas tecnológicas, por supuesto, como un avance justamente tecnológico que de verdad apoya mucho la educación, pero ¿cómo nos podemos nosotros, cómo podemos identificar que un alumno está aprendiendo más allá de las tareas? Y nosotros lo sabemos perfectamente porque, por ejemplo, el alumno no habla. Paradójicamente hablando, la escritura uniforme de los mesopotámicos, un alumno sabemos que no habla así y de repente lo escribe tan bonito que decimos, ¡ay, qué bonita tarea! ¿No? Pero eso no me permite a mí medir el conocimiento de mis alumnos a partir de un escrito. Adelante, Amanda, ¿sí? Eh, yo he visto en distintas personas que hay personas auditivas que bueno, he aprendido a conocer a las personas que, por ejemplo, parece que no están poniendo atención ni nada, pero están escuchando todo y lo absorben. Y por ejemplo, ahorita que, que habló, creo que fue Naomi la que dijo que se metió un poquito más a investigar que no todos podían estudiar lo mismo,
que no todos tenían acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, yo no estuve en la clase pasada y ahorita ya escuché y ya absorbí un poquito de la información de lo que dijo Naomi y ya para siguientes cosas me sirve con todo, con todo. Voy a poner de ejemplo desafortunadamente lo que pasó en Iztapalapa con el caso de la pipa. Mi hermana está estudiando medicina y la pusieron a investigar todo ese tema y desafortunadamente cómo falleció bueno, investigar varias muertes de ese tema y yo le ayudaba con su hermano, con la tarea a mi hermana. Entonces, hace rato en el desayuno en el trabajo, un compañero dice, no, esto es muy fuerte lo del pipazo, la carne se les caía y yo no. Por ejemplo, la abuelita de la niña, y empecé a enraizar, le empecé a platicar muchas cosas a todos y les platiqué como 5 muertes distintas y todos se me quedan viendo, es como que, güey, ¿tú cómo sabes eso? Yo lo escuché de mi hermana. Habemos personas auditivas, hay personas que se tienen que concentrar literalmente y repasar, y hay personas que de último momento, sorprendentemente, hay personas que de último momento absorben la información, le voy a dar 2 o 3 leídas y ya me lo aprendí. Hay que aprender a ver cómo son las personas para ver cómo podemos ayudar a nuestros alumnos, porque a lo mejor Juanito funciona de esta manera visual, Sutano auditiva, y otro mediante palabras así, o sea, hay que aprender a entender a las personas. Fíjense qué comentario tan acertado de su compañera Amanda, ¿por qué? Porque ustedes como maestras deben de saber que hay tres formas en las que nuestros alumnos aprenden. Tenemos tres diferentes tipos de alumnos. Tenemos a los auditivos, a los visuales y a los kinestésicos. Esas tres formas de aprendizaje son los que tenemos en el aula. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar o saber qué tipo de alumnos tengo? Pues hago un examen diagnóstico. Un examen diagnóstico que me permite evaluar si mi alumno va a ser auditivo, visual y kinestésico. En este sentido, la educación anterior, mesopotámica, de la cultura china, de los hebreos, fenicios, griegos, no se basaba en qué forma aprendías, ¿no? Ellos daban una educación lineal para todos. A ellos no les importaba si eras auditivo, kinestésico o visual. Ellos daban digamos, una cátedra, por ejemplo, los griegos, así enseñaban, reunían a todos los pequeñitos, obviamente varones, reunían a todos y entonces el filósofo, y en este tiempo es como decirle maestro, esos eran los filósofos, no cualquiera podría ser filósofo, sino aquellos que dominaban primero el arte de la ética, de los valores y posteriormente ya las demás ciencias, ¿no? Entonces ellos hablaban con sus alumnos, les contaban como historias, como anécdotas. Esa era la forma de enseñanza de la cultura griega. Los sentaban y ya y aprendes y vas agarrando de las experiencias de los demás. Actualmente, obviamente, ya tenemos un sistema que me permite delimitar, bueno, este alumno va a aprender a partir de lo que es auditivo, este alumno va a partir a partir de un video, ¿no? Porque es más visual o de un mapa va a aprender más rápido. El kinestésico, pues lo tengo que estar haciendo una actividad. Vamos a saquen su plastilina, cómo se conforma el ser humano. Empiezan a aprender justamente la parte kinestésica. Entonces, sí es un gran avance porque antes, efectivamente, la vuelvo a repetir, la educación era más lineal. Y obviamente ahorita ya tenemos otras estrategias, otras herramientas que me permiten dar una mejor educación, que me permiten ir avanzando. Vuelvo a repetir, tenemos muchas cosas nuevas que se han ido incorporando en la educación, pero nosotros como maestros debemos de definir qué es lo que más me va a servir y qué es lo que voy a desechar, por ejemplo, ¿no? Y esta es la diferenciación justamente de la cultura mesopotámica a los avances y me atrevo a decir que casi todas las culturas anteriores llevaban la misma, como que, ¿no? Como que se replicaban en cuanto a la educación religiosa, en cuanto a la educación política y en cuanto a la educación clasistas, si podemos llamarle así, ¿no? Que no todos tenían derecho a la educación, incluso aquí en el mismo México prehispánico, ¿no? Teníamos dos escuelas que se dividían, la de los nobles y la de la gente que era pobre. A los pobres les enseñaban el arte de la guerra y obviamente a los nobles el arte de gobernar, ¿no? Pero bueno, muy bien, muchas gracias, Amanda. ¿Quién más? ¿Ya de la cultura mesopotámica? ¿Alguien más? Dulce, adelante, mi vida. Sí, yo, Ujú. bueno, yo leí que, bueno, en los primeros años de vida, los niños como las niñas eran educados por las madres. A los 10 años, edad, edad adulta, estar bajo la tutela del padre.
aunque las niñas eran controladas de cerca por las madres, pasa en la cuestión de sexo. Las niñas eran educadas en los dotes del matrimonio o bien podían iniciar una carrera religiosa, ingresando a los diferentes templos. Uno de los rangos religiosos más populares eran ser sacerdotisa de Marduk, dios patrón de Babilonia de la última generación. Los hombres, sin embargo, sí recibían una educación mucho más severa, en la que aplicaban duros castigos por desobedecer al padre o la persona que los tutelas de aprender seguir una carrera religiosa. Sí, eso. Y bueno, también leí que las matemáticas eran muy importantes en la antigua Mesopotamia. Eh, Ellos han llegado a encontrar tablillas que plantean complejos problemas algebraicos. Eh, Habían dos tipos de sistemas numéricos, uno sexagesimal, originario de los pueblos sumerios, y otro decimal. Si bien es cierto que se pasaba de un sistema a otro sin dificultad, se conocían también las raíces cuadradas y cúbicas, y la necesidad de medir los campos y calcular volúmenes de cosechas hace pensar en un desarrollo descomunal de la geometría. Eh, y, y también leí que los sumerios fueron los primeros en dividir el año en 12 meses, los días en 24 horas y los minutos en 60 segundos. Eh, Nada más. Es que creo que mis compañeras ya dijeron la... ¿No? Y está bien, ¿no? Efectivamente, estas culturas de las que estamos hablando y de las que vamos a seguir hablando son la base justamente de la educación. A lo mejor no una, vuelvo a repetir, no una educación ya sistematizada, pero al final del día las matemáticas, la física, la astrología, siguen siendo estas culturas la base de toda la educación. Anteriormente, la educación se llevaba a partir de la práctica, ¿no? Medían, efectivamente medían los campos, hacían ciertas ecuaciones para que cuadrara todo lo que iban a hacer, era a partir de la práctica. Por eso a lo mejor aprendían, ¿no? Aprendían más y era como tan elemental como respirar eran las matemáticas para todos eh, los escribas justamente de la época. Y a la mujer ya se le empieza a dar aunque un lugar pequeñísimo, ¿no? Dentro de los templos o dentro de la religión, como eran las sacerdotisas, pero ya empiezan a haber vestigios justamente de una educación más homogénea, no como lo quisiéramos, pero ya se empieza a abrir un poco la brecha educativa, porque de cierta forma, ¿no? En muchas culturas sí se le fue segregando, ya lo dijo su compañera, a la mujer empiezan a abrirse muy poquitas brechas que ya después les contaré ya cuando entremos, sobre todo en la cultura griega, ¿no? Que fue como que la cuna de la civilización y empezó ya a surgir y ya se le dio más importancia en la educación. Cuando lleguemos a los griegos, verán cómo ya se le da un poquito más de importancia a la educación y se le toma como algo importante del ser humano, como parte fundamental que es la educación, pero ya empezamos, ya se empieza a abrir poco a poco la brecha y empezamos, además que son, digamos, los precursores tanto de los números, de la medición, de los días, de la calendarización, empezamos ya a tener estos vestigios. Muy bien, Amanda. Amanda, te pongo tu participación. Gracias. ¿Alguien más ya de la cultura mesopotámica? Ok, empezamos con la hebrea. Entonces, ¿a quién le tocó la hebrea? A mí. Bueno, a mí también. Adelante, adelante. ¿Quién levantó? Nadie levantó la manita, es que luego se me pierden. ¿Quién fue? Una Londra. Alondra, adelante, mi vida. Bueno, para empezar, como, bueno, yo sí sé un poquito más del tema, pero les quiero explicar para decir, bueno, que la Torá es como la Biblia de los hebreos, para que quede un poquito claro, porque luego no me van a entender. Bueno, las escuelas hebreas allá se llaman Talmud Torah. Ellos, más que nada se centraron en la religión. O sea, su mayor estudio es la religión, a tal punto de que, ¿qué se llama? Ya las materias como normales que nosotros tenemos, ya sea como ciencias, español, matemáticas, ya son extras.
Mayormente los alumnos viven con sus profesores y, ¿qué se llama? Incluso allá la mujer es como la el que hace el papel del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer está orgullosa de que su esposo o marido se centre al 100% al estudio de la Torah en vez de estar en casa como aquí. Allá la mujer se centra casi en el trabajo y en el cuidado de los niños. Y allá su modo de estudio son de textos sagrados y ¿qué se llama? La lectura, comprensión y el cambio de ideas. En el estudio allá se sientan como en mesitas y abren un texto y ahí empiezan a sacar conclusiones, ya que también el hebreo es cosa decir, no se termina como de descifrar, siempre salen como nuevas palabras al leerlo, ¿no? Entonces siempre se centran mucho en la lectura y a sacar nuevas ideas. Ok, pues sí, efectivamente, ¿no? Todavía seguimos justamente con esta parte de la religiosidad de los hebreos. Fíjense que esta cultura sí es como muy, muy, muy arraigada justamente a la religión, ¿no? Y se caracterizan justamente por una educación muy, muy rígida, muy, muy minuciosa, y siempre predicaban el temor a Dios y a la obediencia, perdón, a los padres, ¿no? El rasgo muy característico de la cultura hebrea justamente fue este idealismo religioso, que era lo más importante, el aprender a partir de la religiosidad, ¿no? Y nosotros les vamos a llamar judíos, o así se les llama, ¿no? Y esta educación estaba formulada por Yahvé, ya lo habías, no sé si habías mencionado tú ese, pero Yahvé para los judíos representaba la santidad, ¿no? Era la parte santa, la parte buena. Y entonces siempre fueron como con aspectos muy religiosos, era una de las partes destacadas justamente de la cultura hebrea, el temor a Dios, de mira, si no te portas bien, y sobre todo estas reglas muy, muy estrictas a partir del comportamiento, ¿no? Siempre o eres bueno o eres malo. No le dieron, sí tenían obviamente una educación que tenía que ver sí con la guerra, con la religión, con las matemáticas, pero siempre se le dio más peso a esta parte de la religiosidad, ¿no? Los judíos siempre fueron muy, 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 eh, muy, ya lo dijo su compañera, muy rígidos, ¿no? En esta parte como si fuera nuestra Biblia, así ellos sí llevaban y sí predicaban justamente esta parte de la religiosidad que era lo más importante. Alondra, muy bien, gracias. Nancy, adelante. Sí, voy a compartir. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Sí, Bueno, sí, adelante. dentro de la cultura hebrea, dice la educación en la cultura hebrea ha sido históricamente un pilar fundamental, centrada en la transmisión de tradición religiosa, valores éticos y la herencia cultural del pueblo judío. Esto quiere decir, como usted lo comentaba, maestra, que efectivamente estaban como que muy arraigados en lo, en la cuestión, pues sí, de religión, pero también a la vez era una tradición, sí, la religión en ellos, pero también digo, sigue siendo, pero también los valores éticos, ellos trabajan mucho con los valores y tienen una herencia también cultural que va de generación en generación. Dice, se inició en el ámbito familiar, todo empieza en casa, como nos habían enseñado en algunas clases pasadas y como lo sabemos hasta hoy, ¿no? Que toda la educación empieza en casa. Entonces, así ellos iniciaron en el ámbito familiar y se expandió a instituciones como la sinagoga y las yeshivot, que son escuelas para estudio. ¿Cuáles eran sus métodos? Sus métodos, dice, la enseñanza es la enseñanza oral, la lectura de la Torá y la práctica de oficios, buscando formar individuos virtuosos y piadosos. Relación siempre es maestro-discípulo, que era así como se le llama, y narrativas y parábolas. Para que les fuera más fácil, pues ellos usaban las narrativas con parábolas y así de esa manera hacer entender lo que querían transmitir
a sus discípulos, que en aquel entonces así se le llamaban. Los maestros a menudo o los sacerdotes eran escribas, tenían eran, digamos que la máxima autoridad en ese entonces y eran como guías para toda la comunidad. Sus objetivos, sus objetivos en el más importante para ellos, enseñando la ley de Dios, la Torá y los rituales sagrados. Antes, pues recordemos que había rituales para que ofrendaban en aquel entonces a ellos, que escogían a los mejores animales, a los mejores corderos, los primeros les llamaban ellos primicias, que era lo primero que daba y siempre ellos se regían por eso. Entonces, por medio de esa enseñanza, se iba transmitiendo de generación en generación. Y bueno, esta parte era para preservar la identidad judía a través de las generaciones. La segunda eran los valores éticos y morales. Ellos se rigen mucho por los valores éticos y por los morales. Entonces, eso era algo muy importante que tenían ellos y siguen teniendo. La educación fomentaba principios como la justicia, la compasión y la solidaridad, guiando el comportamiento de los individuos en la sociedad. Todo el comportamiento de cada individuo se basaba en esto, en la educación, en la compasión y tenían que ser y siguen teniendo esa solidaridad entre ellos y siempre tratan de ser lo más justos posible. Después dice los valores éticos y morales. Ay, ese me parece que es el mismo. Sí, ese es el mismo. Después, abajo tenemos, ¿cuál era la estructura? Principalmente, pues era la familia. Ahí todo empezaba. Los padres tenían un papel muy importante, ya que debían transmitir los conocimientos y valores esenciales desde una edad muy temprana. Después seguían las sinagogas, que era un centro de aprendizaje donde las escuelas enseñaban la lectura, la escritura y la ley oral de Dios. Y los niveles que había en ese momento eran elemental, media y superior. Existían diferentes etapas, desde el aprendizaje de lectura y escritura para los niños, que era de 6 a 10 años, y hasta la formación de futuros maestros, que era de 15 a los 18 años. Y pues esa prácticamente es algo básico de la educación hebrea. Y cómo ya lo empiezan a separar, no sé si se dan cuenta, que si bien es cierto, sí es muy rígida la educación en cuanto a la religión, pero ya empiezan a tener ciertos niveles educativos, a lo mejor muy básicos, pero fíjense qué interesante que lo que dijo su compañera Nancy, a la fecha siguen todavía preservando toda la comunidad judía, ¿no? Esta parte de sí de la religiosidad, pero el sentido de la moralidad, de los valores, de la ética. ¿No? Donde son muy sumamente estrictos y donde son en la sinagoga severamente muy castigados, si si se llega a pecar, ¿no? Por así decirlo, de algo que hicieron mal. Y todavía siguen así, no sé quién conozca una comunidad justamente de judíos, hay muchos aquí en México también, sobre todo por la migración que se da, este, pero ¿cómo es esta cultura, ¿no? Y que es parte a lo mejor uno lo podemos dividir en la educación, pero también es parte de la misma cultura, de cómo nos comportamos, de cómo es nuestra cultura, porque así nos van enseñando. Y nuestra cultura va a determinar la educación que vamos a ir recibiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, vamos a Irán y ellos cuentan igual que los judíos, pero ellos cuentan con su Corán, por ejemplo, ¿no? Que es también como su Biblia y son muy específicos justamente en ello y lo llevan, de verdad que lo llevan así al margen. Cada quien tendrá obviamente sus propias opiniones justamente de esta educación, pero han sido parte, ¿no? De estas culturas que además son muy importantes eh, hoy en día. Fíjense que algo que me llamó ahorita que lo comentó Nancy, mucho la atención en algunos ayeres ya muchos años, ¿no? Cuando yo me doy a la tarea de entrevistar al embajador de Irán aquí en México, ya les había dicho, ¿no? Yo que era, además, tenía una licenciatura en comunicación y que estuve en algunos años en el periodismo, era muy interesante, ¿no? Porque yo llegaba, cuando llego a la embajada, pues se te va la onda y tú piensas que, ¿no? Que sigues en México y sigues tus tradiciones. Entonces yo llegué de repente con una cadenita de plata de un Cristo y además no llevaba yo cubierta la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es señal para ellos de una mujer no debe de llevar la cabeza descubierta en ninguna parte? Y les voy a decir por qué eso tiene su razón en el Corán.
En el Corán dice que la mujer no debe de incitar al hombre a ninguna tentación carnal. Entonces se debe de cubrir toda. Yo la verdad un poco preocupada, pero de repente cuando ya entro, veo al embajador sin ningún problema, porque al final del día entienden que es parte cultural propia, no una parte cultural de los demás, ¿no? Y él, por ejemplo, otra situación, nosotros llegamos, saludamos de mano, generalmente ellos no pueden tocar, igual los judíos no pueden tocar a una mujer que no sea de su familia. ¿Cómo se saluda? Malenko salam, salam alenko. Hasta ahí y de lejitos, ¿no? Así como que, y es parte también de la cultura, y es lo primero que enseñan en estas, que todavía se sigue preservando, tanto los hebreos como todos las culturas de Occidente siguen todavía preservando estos principios morales y éticos. Primero la moralidad. En casa, lo primero es la ética, la moralidad y los valores. Ya luego vendrán, vuelvo a repetir, las matemáticas, la historia, etcétera, etcétera. Pero son una de las pocas culturas que primero van preservando la ética y la moralidad. Aquí en México tenemos otro contraste diferente. No digo que no eduquemos desde niños a partir de los valores, pero estos valores como que cada vez más se van modificando. No sé si lo han percatado, maestras, porque es importante que se percaten de ello, porque así llegan nuestros alumnos, cada uno con valores. Vamos a hablar de por ejemplo, de la responsabilidad y cada alumno tiene un concepto bien diferente a propósito de la responsabilidad, ¿no? Del respeto. Cada uno tiene un concepto, cada uno de nuestros alumnos tienen conceptos bien diferentes. Nada más para hacer referencia a ello, ¿no? En la actualidad. ¿Se acuerdan del caso del papá y la mamá que llegaron a una guardería con una pistola en mano, amagaron a la maestra del kinder y hicieron que se arrodillara la maestra para pedirle perdón al niño del kinder? O sea, esos valores son los que el niño trae y va a seguir replicando porque es lo que aprendió. ¿No? A diferencia a lo mejor de otro niño que viene donde a lo mejor nada más vive con la abuelita o con la mamá o con el papá, él tiene otro tipo del respeto, él tiene otro concepto. Y aquí no, estos eran generalizados. Para todo el valor del respeto, para todos era igual, no había distinción. ¿No? Y paradójicamente, ¿no? También algunas situaciones, porque yo le preguntaba justamente al embajador de Irán y él me decía que un hombre podía tener todas las mujeres que quisiera como esposa, siempre y cuando las pudiera mantener, ¿no? Y que demostrara que podías mantenerlas. Entonces, a lo mejor un poco paradójico, ¿no? En esta situación de, bueno, no puedo tocar a una mujer que no sea de mi familia, pero sí me puedo casar con 6, 7, 8, siempre y cuando las pueda mantener. Es una cuestión cultural. También maestras, hay que entender lo que es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque tenemos muchos alumnos que vienen de diferentes partes, de diferentes lugares y tienen diferentes concepciones de lo que es la moralidad y la eticidad. Entonces, por eso es importante que lo entendamos, maestros, para poder entender también a nuestros alumnos y poderlos posteriormente integrar o tener un salón con una integración y una igualdad, por ejemplo, de género, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo iremos viendo, nada más quería ponerles este caso específico para que veamos cómo cada cultura tiene una forma de enseñanza. Incluso en el propio México, en cada estado, se tiene una concepción muy diferente, culturalmente hablando y educativamente hablando. Muy bien, Nancy, muchas gracias. ¿Quién más? Adelante, ¿alguien había levantado la mano? Yo, es que mira, Adelante, me mi vida. tocó. Adelante. Ok, gracias, maestra. Y bueno, yo a lo que investigué, me salió que la educación hebrea, se caracteriza por ser, centrada en Dios y religiosa, con el objetivo principal de formar individuos piadosos, éticos y conocedores de la ley de Dios. O sea, y entre paréntesis, el Torah. Su objetivo, su objetivo es la santidad y formación moral. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y preservar la identidad cultural y religiosa. El fundamento, la ley escrita y el Talmud, que es creo que también como el Torah, me parece, la tradición oral y comentarios. Son los textos sagrados centrales. O sea, los textos sagrados centrales serían entonces el Torah y el Talmud. Y centros de enseñanza, pues como usted lo había comentado y como en todas las demás culturas, la educación empezaba desde casa,
aplicado por la mamá. Y las escuelas formales, se establecieron escuelas en aldeas haciendo la asistencia obligatoria para los niños a partir de los 6 y 7 años según la tradición talmúdica. Muy bien, muchas gracias, Azul. Pues sí, efectivamente, y quien haya tenido oportunidad de leer estos textos hebreos, te los recomiendo ampliamente, porque si bien es cierto, casi todos los textos literarios hebreos te hablan de un Dios, de un castigo, son maravillosos. La forma de la escritura, de verdad, a mí me impresiona, ¿no? Cómo estas culturas, a partir de no estar tan desarrolladas como en la actualidad, tienen una forma de escritura, es preciosa la forma de escritura, ya sean en cuentos o ya sean en textos religiosos. De verdad se los recomiendo, habla ampliamente de todas estas culturas. Además, ya contamos con la traducción. No es que lo vayan a leer en hebreo, por supuesto que no. Ya hay traducciones donde ustedes pueden ir leyendo este tipo de lecturas literarias. Y todavía contamos con muchos de los textos literarios mesopotámicos, hebreos, egipcios, griegos. Todavía se cuenta, se tiene un gran vestigio justamente de esta literatura, ¿no? Que por demás, cabe decir que por demás es una muy buena escritura. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, ¿les parece entonces si ya pasamos con la educación fenicia? ¿A quién le tocó la fenicia? Adelante. Daniel, adelante. ¿Sí se escucha? Sí, sí, ¿Sí me escucha? Sí, bien. Aquí, bueno, ellos fueron de las primeras, bueno, sí, ¿no? Civilización, por así decirlo, que desarrollaron su alfabeto para facilitar la comunicación entre ellos. También ya no son como las civilizaciones anteriores, ya ellos comenzaban a ser un poquito más abiertos, ya que como su comercio se los exigía, entonces ellos empezaron a ser un poquito más diversos en cuanto a lengua, religiones, porque se los exigía el mercado, ¿no? En este caso, como comerciaban con este, piedras preciosas, tela y eso ellos se tenían que aprender a comunicar y entender las otras religiones, ¿no? En este caso, la educación era que los niños en casa los criaba mamá, como en otra religión, y ya en la adolescencia los padres se llevaban a los hombres, bueno, en este caso a los jóvenes, para empezarles a enseñar lo que es la navegación, principalmente qué es navegación, este, construcción y comercio. Y las mujeres se quedaban para labores domésticas, específicamente, ¿no? Que es lo que la mamá les enseñaba desde un principio a los niños, ¿no? Ya cuando crecen bueno, en este caso los hombres, ellos tienen que aprender navegación, construcción y el comercio. Y su educación base era fomentar el bienestar de la comunidad, o sea, ser bastante empáticos y no ser un problema o ser irrespetuosos, sino que ellos sí eran muy, 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 muy centrados en ese aspecto de que tienes que ser bastante, bastante amable con los demás para que exista una sana convivencia. Ok, pues efectivamente, además que la cultura fenicia fue la que se expandió por muchos más lugares que otras culturas y entonces digamos que esta civilización fue la primera cultura global, ¿no? A consecuencia, vuelvo a repetir, de toda su expansión y obviamente podemos encontrar en esta cultura vestigios de la evolución del pensamiento propio y de otras culturas. Ellos sí fueron como muy meticulosos en cuanto a la educación, vuelvo a repetir, sí todavía una educación religiosa que creo que para todas las culturas era muy importante, se empezaron a expandir en otros temas. Ya hablaban justamente, como lo dijo su compañero Daniel, de la misma expansión a partir de la utilización de barcos, etcétera, etcétera, porque para ellos era muy importante esta parte de la expansión. Muy bien, y Anita, adelante, por favor. Este, bueno, dice que floreció en el Mediterráneo Oriental y emergió en los años 3200 antes de Cristo. Fueron reconocidos por su influencia en el comercio, navegación y la escritura. Por supuesto que el alfabeto, pues, fue un parteaguas, ¿no?
porque a través de ellos, pues ahorita podemos conocer, es una forma de comunicarnos a través de los textos, ¿no? Que hoy en día podemos encontrar. Bueno, pues dice también que fue estrechamente relacionada con el hebreo y su alfabeto fenicio es conocido como el precursor de la mayoría de los alfabetos modernos. Entonces, creo que en relación con la educación de ahora, pues, lo repito, fue un parteaguas porque, pues, con el alfabeto podemos, comprender muchas cosas, es una forma de comunicación y a través de ello, pues, la educación puede llegar en su máximo nivel, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Muy bien, efectivamente sí, ya por cuestión de tiempo. Ivonne, adelante. Bueno, también parte de lo que ellos comentan, también yo encontré que destacaban por su enfoque práctico y su respeto por la sabiduría, y fueron los primeros en reconocer la importancia de la aritmética y cálculo. Tenían como misión en la vida ser inventores y descubridores y entender y ordenar el mundo, transmitir y divulgar el conocimiento que tenían. Y pues igual, estaba muy metida la religión también en la educación. Muchas gracias, Ivonne. Y Sabine, adelante. Sí, gracias. Pues primero que fueron los primeros grandes navegadores de la historia, como lo decían. Y la educación fenicia era muy valorada, estaba enfocada en preparar a los individuos para la vida diaria. Los tipos de educación se basaban en la educación para el trabajo, la religiosa y la educación para la élite. Todo estaba enfocado en aprender oficios y habilidades para la vida diaria. Se enseñaba sobre la sabiduría y las creencias religiosas de la época. La formación la formación de pensadores y escribanos era para mantener y expandir el comercio. Aparte de que, como decía mi compañero, fueron los inventores del alfabeto y siempre se adaptaron a su economía, matrimonio y comercio. Muy bien, Sabine. Brenda, no seas malta, te dejamos ya para la siguiente clase. El tiempo, por desgracia, se ha ido terminando. ¿Todos tienen, a todos les pasé lista o alguien faltó de la lista? ¿Todos? ¿Alguien faltó? Ok. Yo Entonces, no Maltos, escuché, bueno, estaba me moví de mi lugar y no escuché si me mencionó, no, Cruz, maestra. adelante, sí. Sí, pero no me contestaste, ya te puse tu asistencia. ¿Alguien más? Entonces, Maltos, ayúdeme prendiendo las cámaras para tomar la evidencia del día de hoy de su asistencia. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Todos tienen equipo para sus exposiciones? ¿Alguien faltó? De los que no hayan entrado a la clase pasada, ¿ya todos tienen? Yo no entré a la clase pasada, pero no sé de qué equipos hablé. Ok, tú vas a estar Amanda Díaz con Sara Mateos e Ivonne Hernández. ¿Sale? Ok. Amanda Díaz. Entonces está con Sara e Ivonne para que se pongan de acuerdo más o menos de las exposiciones. ¿Sale? Si Oiga, ya no maestra, tienen una ningún... pregunta. Sí, mi vida. Es que no me acuerdo de qué era el equipo. Me- Naomi, ¿en qué equipo estás, Naomi? no me acuerdo. Y sí lo anoté, pero no. Equipo 5, Naomi, Amanda y Verónica. Ah, ok. Naomi, Amanda y Verónica. El Ah, equipo ya. 5 expone ¿No me la tocaba con Sara? pedagogía. ¿Quién dijo? ¿No me tocaba con Sara? ¿Quién dijo? Amanda, me acaba de decir que me tocaba con Sara y con... ¿Quién más? Sara y con Ivonne. Te toca Sara Mateos, Ivonne Hernández y Amanda Díaz. Ah, es que ¿por qué está? Entonces, Naomi, Amanda y Verónica. ¿Hay dos Amandas? ¿O algo así? No, nada más estoy yo. Es Había que creo que le está confundiendo porque hay una que pero también se llama Dulce Díaz. Hace ratito creo que escuché que pasó lo mismo. No, Mm, bueno, cuando recién dijo de los equipos,
¿Fue cuando teníamos que juntarnos compañera tres, no? Amanda Mi amor está en Ajá. clase. se puso Bueno, de entonces te acuerdo quedas. en el Ujú. chat. Mi amor está en clase. Entonces, Amanda, te quedas en el equipo 5 y seguimos igual. Equipo 6, Sara e Ivonne lo dejamos así. ¿Sale? Me hizo Ok, una entonces pregunta. me toca Sí, con mi vida. Vero. ¿Para cuándo serían las exposiciones? Mira, la siguiente clase yo todavía les voy a dar un tema. Todavía la siguiente clase yo les voy a hablar acerca de la educación medieval y la educación cristiana. Y yo creo que para el próximo sábado ya empezamos con ustedes. ¿Vale? Sí, gracias. No importa si tu exposición dura la clase completa, yo no tengo ningún inconveniente con ello. ¿Sale? Muchas gracias, ¿Otra maestra. duda? ¿Otra pregunta? Chicas y chicos, pues bueno, me Maestra, retiro. ¿Sí? ¿Tiene grupo de WhatsApp de la materia? Sí. ¿Quién lo realizó? Yo, Amanda, ¿me ayudas? Amanda. ¿Nos das tu número, Gwendolyn? A ver, Sí, espérame, güey. Pásame tu, espérame tantitito, güey. Que los tengo en Sí, una sí. agenda, maestra. Sí, mi vida. Corre, que ya nos estamos pasando el Maestra, tiempo y me van a correr. yo tampoco estoy incluida Igual, en el grupo. Anita, por favor, me ayudas con, Amanda, ¿me ayudas con Anita Yo y también, con maestra. tú A ver, tampoco? güey, dame tu número. Y si quieren los anotamos en el chat para que no tenga problema usted y ya nos quedamos aquí. Sí, ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y me ayudas ahorita con los demás. sí, maestra. Sí.